acciones colectivas vienen a revolucionar a partir del 2010, que fue cuando surge la primera reforma de la Constitución, y posteriormente el año siguiente la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y las leyes secundarias en las materias aplicables. Viene a modificar el tema del acceso a la justicia en México. Quizá todavía no lo veamos por la cercanía y por la falta de muchos procedimientos, pero yo les afirmo que antes y después de 2010 el tema del acceso a la justicia en México es otro. Quizá dentro de algunos años los grandes beneficios de las acciones colectivas los vamos a empezar a ver. El cambio es paulatino. Hay que usarlas, como bien le recomendaba el ministro Cosío a Julia Caraves, que es una herramienta que la tenemos que empezar a usar para empezar a generar los criterios al interior del Poder Judicial. Pero sin duda alguna, las acciones colectivas en las materias en las que quedó, a mi juicio, indebidamente limitadas las materias, pero bueno, así quedaron. Ojalá se abra la ventana y la puerta para que posteriormente se amplíen. Pero sin lugar a dudas va a haber un avance significativo. Las acciones colectivas van a venir a paliar todos aquellos espacios en que intereses no permiten avanzar. Estados Unidos tiene una historia de 185 años de acciones colectivas, las class actions, ¿no? Desde la primera regla que hubo hasta la actual regla del código. Entonces son varios años los que tienen la comunidad sajona con el tema. Nosotros vamos empezando. Yo creo que vienen cosas muy buenas en materia de acceso a la justicia. Es importante que ustedes y que nosotros desde la academia o desde los distintos foros estemos retroalimentando de manera debida para tener todos la misma información. Y le repito la importancia de sí intentarlas. Quisiera retomar dos temas que se señalaron por Raúl y por Rodrigo. Se comentó en una de las preguntas que les hicieron en relación con el daño, si la acción colectiva pudiera intentarse para prevenir un daño ambiental. Yo aquí tengo que decir dos cosas. Uno, tal como está el Código Federal de Procedimientos Civiles, dice que para la procedencia de la acción se requiere un daño ambiental o un daño a los consumidores. Entonces, requerimos forzosamente la materialización de un daño desde mi punto de vista. Yo creo y espero que, derivado del déficit que tenemos en nuestro derecho en materia de daños y en el tema de la responsabilidad civil, no tenemos un repertorio jurisprudencial ni una doctrina muy amplia que nos venga a dar luz respecto a todos estos elementos en materia de daños. Sin embargo, la jurisprudencia comparada, tanto a nivel europeo como en Estados Unidos, han incorporado algunos criterios que nos pueden empezar a dar luz, como por ejemplo en materia de responsabilidad por productos defectuosos, en materia de medicamentos, los jueces usan un criterio que se llama el Risk Utility Test, es decir, el examen riesgo-utilidad. Otro de los exámenes que se hacen para ver si el daño que se está generando es indemnizable, y esto es importante hacer énfasis, no siempre cualquier daño es indemnizable, y esta es parte del desarrollo que los jueces tienen que venir a hacer a través de sus ponderaciones. Vivir en sociedad tiene costos, generar luz eléctrica sin lugar a dudas tiene costos, pero hay que ver si los instrumentos y las medidas implementadas son todas aquellas que la ciencia y los avances técnicos y científicos demuestran que es lo mejor. O sea, son parte de las ponderaciones que tienen que empezar a hacer los jueces. Yo creo que ahorita no lo tenemos, de la revisión que hemos hecho de la jurisprudencia en materia de daños, pues en realidad es muy poco el avance. Entonces yo sí quería hacer estas precisiones. No siempre cuando pensemos en daño, pues estamos pensando que forzosamente el que lo genera cometió un hecho ilícito y tiene que indemnizarlo. Hay que hacer una ponderación de si el daño es razonable, objetivamente razonable, y si quien lo sufre, pues el hecho de vivir en sociedad le obliga a soportarlo, y si es razonablemente que lo soporte y en qué medida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en su casa y genera un ruido, las famosas invisiones en el derecho español o las externalidades negativas, hasta qué punto uno está, cuando vive en un condominio, tiene que soportar que el ruido de la ventana del vecino te despierte. Bueno, pues vamos a ver si las ventanas corren adecuadamente, si están bien aceitadas, pero si se hace todo lo que se tiene que hacer y siguen haciendo ruido, bueno, pues
el daño va a modificar, ¿no? Y quería dar esta pequeña aclaración de mi punto de vista. La otra cuestión, las acciones colectivas es una herramienta procesal que involucra materias sustantivas que lamentablemente en nuestro derecho han sido muy poco estudiadas, muy poco practicadas y muy poco conocidas. El tema de las acciones colectivas, uno de sus efectos que yo espero y veo es que va a generar interés precisamente en estas materias: derecho a los consumidores, derecho al medio ambiente, derecho a la competencia. Y en esa medida vamos a empezar a generar el interés tanto de la academia, de las universidades, como de todos los sectores por profundizar. Haciendo un breve paréntesis, ahorita comentaba con una persona aquí afuera y con Rodrigo, comentaba el caso de Nextel, que se resolvió una acción de grupo. Tuve oportunidad de revisar la sentencia, de todo el procedimiento, la apelación y la sentencia que dictó el unitario, y no encontré en todo el procedimiento un estudio ni de la Profeco, ni de la parte demandada, ni por parte del juez, donde se valorara si efectivamente los contratantes de Nextel eran consumidores. Lo único que se decía es que eran contratantes de Nextel y que había recibido la Profeco un número determinado de quejas, y en función de eso integró un expediente porque eran muchas, y el juez dijo, pues toda vez que hay 1500 consumidores, sin hacer nunca un análisis de si efectivamente son consumidores, únicamente son contratantes. Este es un tema muy importante, y así se fue el procedimiento. Y el abogado Nextel nunca se percató de esta situación porque creen que cualquier contratante es un consumidor. Pero esto no es más que consecuencia de la falta de estudio de los temas. No ha habido, son escasos los estudios nacionales, pero si ustedes voltean y ven Londres, ven España, ven Alemania, ven Estados Unidos, ven países sudamericanos, todas las legislaciones del mundo se han inclinado porque el consumidor es el destinatario final de bienes y servicios, es decir, es aquel que contrata con la finalidad de extraer del proceso productivo el bien. Si tú usas el Nextel para generar negocios, para producir, pues no eres un consumidor, ¿no? Entonces estos son los temas, y cambiando lo que hay que cambiar en materia ambiental, pues irá generando también generación de teorías y desarrollo académico, ¿no?, que venga a dar claridad. Dicho lo anterior, ahora sí empezamos con la parte que me asignaron. La estructura es ir siguiendo los artículos del código, y con la temática siguiente vamos a hablar sobre dos figuras, es prácticamente lo mismo: la adhesión y la exclusión de la colectividad, la audiencia previa y de conciliación, el periodo probatorio, las medidas para mejor proveer que puede dictar el juez, las medidas precautorias, las medidas de apremio, el tema de la sentencia y la cosa juzgada, y al final comentaré brevemente el caso que interpuso el bufete Álvarez y Asociados en Mazatlán, que es una acción colectiva que no la propuse yo, Raúl comentó, pero quisiera aclarar: nosotros formamos parte de una asociación que se llama Acciones Colectivas AC y no hemos promovido ninguna acción. Básicamente nos hemos dedicado a difundir la ley, a participar en eventos académicos, y no nos hemos inscrito ante el Consejo de la Judicatura. Eventualmente trataremos de hacerlo, ¿no? Pues, empezando con el primer tema, la adhesión y la exclusión de la colectividad. Como ustedes saben, en las reglas incorporadas en el código, el procedimiento se articuló de tal manera que se requiere el reconocimiento de 3 tipos de acciones colectivas. Como Rodrigo lo comentó y la segmentó de manera muy clara, tenemos acciones difusas, acciones colectivas en sentido estricto y las acciones individuales homogéneas. Es preciso hacer el análisis entonces de la adhesión y de la exclusión en función de cada uno de estos 3 tipos de posibilidades de acciones. Adherirse o excluirse de una acción colectiva implica referirse al tema que a continuación también desarrollaré, que tiene que ver con los efectos y con los alcances de la cosa juzgada. El legislador optó, como pueden ver en el primer punto de la lámina,
En el sistema de las acciones colectivas había dos posibilidades. Cuando se presentara una acción colectiva, entender que se entendían incluidos, entender incluidos a todas las personas que compartieran una situación de hecho o de derecho, o entender que solamente aquellos que se acercaran al tribunal y le dijeran al juez, oye, yo quiero participar. Esas eran las dos posibilidades. El proyecto de la iniciativa iba con la regla del opt-out, es decir, todos se entienden incluidos a lo aquel que se quiera salir. La reforma pasó al revés, quedó aprobada con la regla del opt-in. ¿Quieres participar? Ven y dímelo a través del mecanismo fácil y accesible que se prevé, no se necesita ninguna formalidad, y así participarás. Entonces nos vamos a referir a las acciones colectivas en sentido estricto y a las individuales homogéneas. Y en este tipo de acciones que podemos ver en materia ambiental, yo creo que las acciones colectivas en sentido estricto tendrán, serán usadas al igual que las difusas, y residualmente las individuales homogéneas, ¿no? En estos dos tipos de acciones, la adhesión de miembros de la colectividad puede presentarse en dos momentos según el código: antes del dictado de la sentencia, es decir, durante el procedimiento, o posteriormente al dictado de la sentencia, acotado a cierto plazo que ahorita lo veremos, o tras la celebración del convenio judicial, de ser el caso. La exclusión de los miembros de la colectividad se equipara por el código a lo que se conoce como el desistimiento de la acción. El desistimiento de la acción es una figura procesal que implica, en términos llanos, la renuncia a demandar, ¿no? Entonces, la exclusión, al asimilarse el desistimiento de la acción, o por obvias razones, solamente se puede dar antes de que se dicte sentencia, porque una vez dictada la sentencia ya no hay disposición de la acción colectiva y nadie se puede desistir de ella, ya hay cosa juzgada. Entonces la exclusión tendría que darse antes. Puede presentarse una situación hipotética de algún miembro de la colectividad que de facto se excluya al tener por cumplida la sentencia y no reclamar la indemnización a que tiene derecho, ¿no? Lo que puede acontecer en muchos juicios, ¿no? Llegamos a, ¿sabes qué? Te digo al juez que ya cumpliste y tengo por cumplir la sentencia. Eso puede pasar, puede parecer una cierta exclusión, porque no lo es. La figura del opt-in quedó regulado en el artículo, si ustedes tienen ahí la parte relativa, en el 594 del Código Federal, y quiero hacer énfasis, aplica exclusivamente para las acciones colectivas en sentido estricto y para las individuales homogéneas. ¿Cuáles son las reglas que aplican en función de este artículo? Primero, cada miembro de la colectividad debe informar al legitimado colectivo o al representante de la parte actora mediante, dice el código, una comunicación expresa por cualquier medio. Se trata de un consentimiento expreso y simple, es decir, no se necesita formalismo alguno como pudiera ser un poder notarial. Es una simple comunicación que tú le haces al representante y le dices, maestro, inclúyeme en el procedimiento, y él lo informa al juez. Esto viene como antecedente reconocido en la directriz de la OCDE, allá por el 2004 publicó una recomendación a todos aquellos países que no tenían acciones colectivas a que incluyeran procedimientos muy accesibles para entrar, para salir y para llevar un procedimiento. Inclusive la OCDE se fue al extremo de decir, hay que tratar de no generar la necesidad de que sean abogados los que asesoren a las partes, ¿no? ¿En qué momento se debe plantear la opción por entrar? El artículo 594 establece que los afectados pueden adherirse voluntariamente durante la sustanciación del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya causado estado, o en su caso a que el convenio judicial adquiera la categoría de cosa juzgada. ¿Qué va a hacer el juez? El juez debe decidir sobre la adhesión y en su caso va a ordenar el inicio del incidente de liquidación que corresponda al interesado que se adhirió.
Todos aquellos que se adhieran a la colectividad durante la sustanciación del proceso tienen que promover el incidente de liquidación. Para el caso de las acciones colectivas en sentido estricto, individuales homogéneas en las que hay un daño indemnizable. Y deberán probar su daño. Es importante aquí mencionar que cuentan con un plazo de hasta un año. Para probar el daño me parece el plazo muy corto, sobre todo en función de una cuestión que se puede presentar y se ha presentado en temas, por ejemplo, de medicamentos relacionados con consumidores. El famoso state of the art o estado de la ciencia. Hay veces que la ciencia no avanza de la manera tan rápida como quisiéramos y muchas veces se pierde la demanda porque no pudiste probar algún elemento que después, a la vuelta de los años, se acredita que efectivamente. En otros sistemas queda abierta la puerta para que en cualquier momento se pueda reabrir el caso y aportar nuevos elementos. Aquí se limitó, es la regla que tenemos. Ahora, quienes se adhieran con posterioridad a que la sentencia haya causado estado, o en su caso el convenio judicial, deberán probar el daño también del incidente. ¿Qué pasa con la exclusión de un miembro de la colectividad? Mencionamos que el 594 del Código lo asimila a un desistimiento de la acción y la regla es que, bueno, la exclusión la puede hacer cualquier persona de la colectividad, no hay restricciones, pero al haberse desistido de la acción correrá con el costo de que no podrá en el futuro participar en una acción colectiva por los mismos hechos o derivada de los mismos hechos. Ahora vamos a ver el tema de la acción difusa. El artículo 581 en su fracción segunda establece que los derechos e intereses difusos se protegen a través de una acción, que es la acción difusa. Y está definida, ustedes lo pueden ver ahí, y es importante que veamos la definición porque vamos a extraer de ahí los elementos que me van a llevar a concluir ciertas cosas. La acción difusa se define como aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar derechos e intereses difusos cuyo titular es una colectividad indeterminada que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación. Dice, aquí habla ya de que hubo necesariamente un daño, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad y sin que necesariamente exista un vínculo jurídico alguno entre la colectividad y el demandado. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades o elementos de la acción difusa? Uno, es de naturaleza indivisible. Dos, se ejerce para tutelar derechos e intereses difusos cuyo titular es una colectividad indeterminada, no se puede determinar, ni el juez te tiene que exigir que la determines. No es necesario que exista un vínculo jurídico entre la colectividad y el demandado, porque entonces estaríamos en otra tipo de acción. Y tiene por objeto reclamar la reparación del daño, es decir, restituir las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, o al cumplimiento sustituto, que en el caso de México es a través de una indemnización que va destinada al fondo. Ahora la pregunta es necesario el requisito de los 30 miembros en la acción difusa? A mí me parece que es evidente que no. ¿Por qué? Primero, la acción difusa es el caso paradigmático de las acciones colectivas. En las acciones difusas podemos advertir con claridad que la cosa juzgada tiene dos características, y perdón el tecnicismo, pero ahorita se los explico. La cosa juzgada opera erga omnes y ultra partes, es decir, opera para todos y más allá de las partes. Si uno obtiene una sentencia en una acción difusa para que se deje de contaminar el río, pues se deja de contaminar para todos. No puedes tú decir, no, exclúyeme, pero yo quiero meterme al río y que esté bien contaminado. Es imposible. En la acción difusa, por esencia, es ultrapartes. Entonces, la sentencia en la acción colectiva alcanza la protección de derechos donde quiera que estén, siempre que hayan sido por la misma causa, que hayan sido violados por la misma causa,
o estén siendo vulnerados, con independencia de cuántos y quiénes sean los afectados materialmente. Para eso tendremos la acción colectiva en sentido estricto o la individual homogénea. Y como la sentencia en estas acciones difusas abarca a todos, la cosa juzgada conllevará a concluir que la misma acción difusa en defensa del mismo derecho difuso no puede proponerse de nueva cuenta. Se solucionó el problema, no hay motivo para abrir una nueva acción difusa. Entonces, si con la cosa juzgada en las acciones difusas, la cosa juzgada se extiende a todos los terceros que son indeterminados, parece que no es razonable que los jueces exijan, en interpretación de las reglas, un mínimo de miembros de la colectividad para que la acción difusa sea procedente. Aquí es importante que entendamos que la tutela jurisdiccional de los derechos difusos y en general de los colectivos representa un cambio de paradigma en el proceso. La decisión judicial alcanza y afecta la esfera jurídica de todos los miembros de la colectividad, quienes son los verdaderos y únicos titulares del derecho en litigio. Sigo aquí a nuestro colega Antonio Gidi, que dice algo que nos puede ser de mucha utilidad. Dice: si en las acciones colectivas no se autorizara la extensión de la inmutabilidad de lo juzgado a terceros, se multiplicarían innecesariamente acciones semejantes, con el mismo objetivo, con partes diferentes, pero con la misma causa de pedir y pretensiones. Esto empeoraría aún más el sistema judicial y haría inviable la efectiva prevención y reparación del daño, sin hablar de las decisiones contradictorias por todo el país. Esto es muy importante. Si nos vamos a la regla del 588, fracción tercera, que ya nuestro queridísimo amigo Raúl nos hizo el favor de analizar, al hablar de los requisitos de procedencia de la legitimación de la causa, se refiere que al menos existan 30 miembros en la colectividad y aclara, en el caso de las acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, sin que se refiera en ningún lado a las acciones difusas. Entonces podemos decir, exagerando un poquito, que para las acciones difusas, pues ni opt-in ni opt-out, todos están. ¿Para qué te metes y para qué te sales? Hasta que alguien la promueva, ¿no? Me parece que dentro de las partes que no se entendieron a la hora de la reforma de la legislación secundaria, a lo mejor se les fue, pero esto se entendió bastante bien. No, me decía Raúl, es que a lo mejor están perdidos, pues nada, tan perdidos que esto se les fue y no le metieron mano y así se quedó. Entonces, nuestra más sincera felicitación a los señores diputados. Ahora, en las acciones difusas tenemos evidentemente dos grupos de personas: los que claramente participaron del proceso y los que no lo hicieron porque a lo mejor ni se enteraron. Respecto a los primeros que se enteraron y se lograron meter al proceso y participaron junto con el legitimado y no ejercieron su derecho de salirse, pues no tenemos ningún problema, la sentencia les afecta. Precisamente las inquietudes a nivel doctrinario y que se pueden presentar en las discusiones fundamentalmente están en el resto de los miembros de la colectividad, dice Antonio Gidi, inauditos, que no participaron, no fueron oídos, pero que la sentencia les afecta. Dice, bajo el modelo tradicional, donde se decía que solamente aquel que participa le afecta la sentencia, dice, ahora, pues, ¿por qué le va a afectar o beneficiar una sentencia en la que no participó? Entonces, este es el cambio de paradigma en el proceso de lo individual al colectivo. Y yo creo que tenemos que mandar la señal muy clara a los jueces de que tienen que entender este tema. Otro de los temas que quiero precisar es que en las acciones difusas la sentencia no amplía los efectos a las personas que no litigaron. Mi teoría o mi posición es que en las difusas las sentencias protegen derechos, no protegen personas. Entonces la sentencia en la acción difusa protege el derecho vulnerado, como lo dije antes, sean quien sean sus titulares, y se extiende la sentencia naturalmente por todo lo ancho, lo largo del derecho difuso violado. Entonces, en función de lo grande del derecho difuso,
pues será lo grande de la sentencia, pero no es de que se extienda hacia personas que no litigaron. Por ejemplo, lo podemos ver haciendo un parangón en materia de consumidores. Si alguien plantea la suspensión de publicidad engañosa, que en un carácter preventivo, porque el producto dice que te lo untas y te quita no sé qué problema de salud, entonces hay alguien que plantea que es una publicidad engañosa, que además va a tener daños a la salud, pues te causará efectos preventivos y el comercial en cuestión se dejará de ver de todas las televisiones de todo el mundo, no nomás de que la asociación civil que lo haya planteado o de los individuos que lo hayan planteado. Y evidentemente se podrá plantear como una acción difusa, ¿no? En derechos difusos no hay una relación contractual, es una situación extracontractual. Pero también las sentencias desfavorables tienen efectos, podríamos decir, generales, porque si ya el juez determinó que no hubo violación a un derecho difuso, pues no lo hay para nadie, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de la adhesión y la exclusión. Evidentemente, pues hay cosas que podemos comentar a la hora de las preguntas. Audiencia previa y de conciliación. ¿Cuál es la finalidad que persigue esta fase procesal? Es tratar de solucionar la controversia a través de un convenio. Y aquí se presentan pues, algunas cuestiones importantes, entre ellas, y lo planteamos en aquellas juntas que tuvimos, reuniones en la Comisión de Puntos Constitucionales, era de la disponibilidad de los derechos difusos y colectivos a través de convenio, ¿no? Pero bueno, para favorecer con la participación del juez, su intervención como aliado de la colectividad y de los derechos, pues le da un peso importante como rector del procedimiento a cuidar la legalidad de estos convenios, ¿no? Pero yo creo que al final queda ahí la pregunta en qué manera las partes pueden disponer de un derecho difuso, ¿no? Al llegar a una transacción. Bueno, vamos a las reglas del artículo 595. Una vez que el juez notifica la admisión de la demanda, de inmediato se debe señalar fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación con la finalidad de solucionar, como les dije, la controversia. La acción colectiva puede ser resuelta por convenio judicial entre las partes en cualquier momento del proceso, hasta antes de que cause estado. Invariablemente, el plazo para la audiencia es de 10 días a partir de la notificación de la admisión de la demanda. Como acontece con otros medios alternos o alternativos de solución de controversias, en este caso el juez asume, como les mencionaba, una actitud activa. No es un mero espectador ni un testigo. Debe proponer soluciones y exhortar a las partes a resolver el litigio. Además, como rector del procedimiento, debe controlar el contenido del convenio a efecto de que se garantice su legalidad y se proteja de la mejor manera los intereses colectivos en juego. Y el juez, en esta parte, como aliado del derecho colectivo y de la colectividad, se dispone que previo a que lo apruebe el convenio y lo eleve a la categoría de cosa juzgada, debe escuchar a los órganos públicos que están legitimados en las acciones colectivas y al Procurador General de la República. Entonces, si estamos enfrente de una acción en defensa de derechos del medio ambiente, pues le tendrá que dar vista a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa. Pero, en adición, el juez y estos entes públicos, entes de derecho público legitimados, no están solos. Dentro del rol activo, el juez tiene la posibilidad, tiene amplias facultades, dice la ley, de auxiliarse de los expertos que consideren idóneos. Esto es muy útil porque, como se me han mencionado en una de las preguntas anteriores de la mañana, estamos hablando de temas pluridisciplinarios donde converge el derecho con temas a veces desconocidos para los jueces. Entonces es importante que los jueces puedan echar mano de expertos para rendir informes y peritajes o peritaciones. Periodo probatorio. Básicamente está regulado en los artículos, el 596
y el 601. Dependiendo de si hay o no convenio, el juez abre el juicio a prueba si no se logró formalizar un convenio. El plazo durante el cual queda abierto el juicio a prueba, según vimos ahí en el arbolito de Greenpeace que pusieron en la lámina anterior, son 60 días, durante los cuales se ofrecen y se preparan las pruebas. El plazo puede ser ampliado a 20 días si alguna de las partes lo solicita, y el escrito de pruebas tiene que ser ratificado por el representante legal. El auto que admita las pruebas va a señalar la fecha para la celebración de la audiencia final del juicio, en la que se van a deshojar las pruebas en un lapso que no exceda de 40 días y que podrá ser prorrogado a juicio del juez. Una vez concluido el desahogo de pruebas, el juez dará vista a las partes para que en un periodo de 10 días hábiles aleguen lo que su derecho convenga, y dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia, el juez dictará sentencia. Medidas para mejor proveer. Artículo 588, 599 y 600. Vamos a empezar con la primera de las figuras, relativamente novedosa. Por lo menos creo que yo no lo había visto en ninguna ley codificada, aunque sé que en algún caso, cuando la famosa ley Televisa se presentó en la Corte, una promoción de un amigos Cure, no tengo el dato muy claro, creo que sí fue así. ¿Qué son los amigos de la Corte? Los amigos de la Corte es esta figura, significa amigo del tribunal, que es un tercero ajeno a la contienda y que acude ante el juez de manera voluntaria a hacer manifestaciones, a presentar documentos, con la acotación que en este procedimiento el juez está obligado a recibir los documentos, a valorarlos y a pronunciarse respecto de ellos en la sentencia, evidentemente si son pertinentes, relevantes para el asunto y los terceros que lo aportan no guardan un conflicto de interés en el procedimiento. Otra de las medidas para mejor proveer es el caso de las entidades. Dice el código que las entidades legitimadas para la acción colectiva pueden ser requeridas por parte del juez para que elaboren estudios o presenten medios probatorios que se estimen necesarios para llegarse a la verdad, y hay recursos o habrá recursos, que es el fondo que se prevé que administrará el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso no solamente lo puede solicitar a las entidades, sino a cualquier tercero. Entonces, si por ahí hay un tercero experto en el tema de la controversia, pues pudiera eventualmente tener aquí una oportunidad para aportar su trabajo y verse que le paguen, ¿no? En relación con las partes, el juez, si lo considera pertinente, le puede solicitar a una de las partes que presente información o medios probatorios que sean necesarios para resolver el litigio de que se trate. Los avances científicos. En general, se dispone que el juez puede valerse de los medios probatorios estadísticos, actuariales o cualquier otro derivado del avance de la ciencia. Vamos viendo las medidas precautorias del artículo 610. Básicamente consisten en cesación de actos, en realizar ciertos actos positivos, en el caso de productos, pues retirarlos del mercado, y en general cualquier otra medida que el juez considere pertinente. En el primer caso de la cesación o suspensión de los actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar un daño inminente o reparable a la colectividad, pues es relevante lo que comentaban en la mesa anterior para el caso de las medidas preventivas, cuando hay un daño difuso que es razonablemente previsible que va a generar un daño a la colectividad. Entonces es una medida sumamente útil, la suspensión. En general, el tema de las acciones colectivas, yo siempre lo he dicho, creo que el éxito de las acciones colectivas es su carácter preventivo más que el carácter indemnizatorio. Hay que privilegiar
el acceso a la acción colectiva y el dictado de medidas precautorias. Más vale, como dicen, prevenir daños que pagarlos, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Porque además, en algunos casos, como puede ser ciertos daños que se generan sobre todo a la salud, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Muchas veces para cubrir el daño. Si los ciudadanos fuéramos indiferentes ante tener salud o que me dieran $1.000.000 de pesos por el pulmón que perdí, pues yo creo que nos iremos a vivir a ciudades muy contaminadas para reclamar daños. Yo creo que el ciudadano, el consumidor, no funciona así. Entonces hay que pensar siempre del carácter preventivo, sobre todo cuando estos daños no son materiales, sino afectan al individuo. Y el caso del daño moral, por supuesto. Medidas de apremio. El juez, dentro del procedimiento, los tribunales, para poder cumplir con sus determinaciones, el legislador les facilita su trabajo, pues con las medidas que ya todos conocemos, ¿no? La multa, el auxilio de la fuerza pública, las órdenes de cateo, evidentemente siguiendo los principios que ya han quedado establecidos en la jurisprudencia y en la propia Constitución, el arresto hasta por 36 horas, y si las medidas de apremio fueran insuficientes, se podrá proceder en términos del delito de desobediencia. Vamos viendo sentencias. Aquí son varios artículos que traté de hacer una síntesis. Del 603, 604, 605, 606, 607, 608 y 609. Me interesa aquí ver el contenido de las sentencias en función de la acción colectiva que se haya intentado. Las bases son las siguientes. Si se intentó una acción difusa, el contenido de la sentencia es una condena al demandado a la reparación del daño causado a la colectividad, como ya lo anticipamos, que únicamente puede ser la restitución de las cosas al Estado que guardaran, que se conoce como indemnización en naturaleza, es decir, deja las cosas como estaban, si fuera posible. Si no es posible, se abre la puerta para una indemnización sustituta. El dinero que por indemnización sustituta resulte pues va al Fondo de Acciones Colectivas que administra el Consejo de la Judicatura Federal. En las acciones difusas tiene una característica. La restitución puede consistir, y lo dice expresamente, creo que es en el artículo 603, en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas. Quizá aquí pudiera entrar el tema que planteaban, que en lugar de que hubiera un cumplimiento sustituto en dinero, pues mejor hicieras alguna otra acción equivalente en otro lado. No sé. Vamos a ver qué dicen los jueces. Ahora, en las acciones colectivas en sentido estricto y en las acciones individuales homogéneas, el juez puede condenar al demandado a que repare el daño consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo. El incidente de liquidación, a efecto de probar el daño sufrido por cada uno de los miembros de la colectividad, cada uno de los miembros debe promover su incidente de liquidación. El pago que resulte del incidente de liquidación es hecho a los miembros de la colectividad en los términos que el juez ordene en la sentencia, con la salvedad o indicación de que nunca se hace a través del representante común. Respecto al incidente de liquidación, ¿qué es lo que debe decir la sentencia? La sentencia que se dicte debe contener la fijación de los requisitos y los plazos que deben cumplir los miembros del grupo para promover el incidente. El plazo para promover el incidente de liquidación es de un año calendario siguiente
a la fecha en que causa ejecutoria la sentencia. A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho de cobro tiene 1 año para ejercer el mismo. ¿Qué pasa si existió un procedimiento individual anterior? En el artículo 615 se dispone que si alguna persona inició un procedimiento individual y ya recayó sentencia que causó ejecutoria, este caso no puede ser incluido dentro de la colectividad para los efectos del proceso colectivo. En relación con la acumulación procesal, si alguna persona inició un procedimiento, es el 615, perdón, no es el 615, creo que sí es el 615, ¿lo tienen por ahí el 615? El segundo párrafo. No, es que no, por un error no noté la referencia. ¿Dónde está la acumulación procesal? 606, perdón. Para evitar lo que se conoce entre los procesalistas, la división de la continencia de la causa, es decir, que haya sentencias contradictorias, se prevé lo que Raúl explicaba, que es la acumulación de juicios a efecto de que se dicte una sola sentencia que resuelva en un solo juicio el problema de la acción colectiva difusa de que se trata. En relación con el cumplimiento de la sentencia, dependiendo de las circunstancias de cada acción colectiva, el juez debe fijar en la sentencia un plazo para que el condenado cumpla. El plazo debe ser prudente en relación con la acción planteada. En caso de que el condenado no cumpla, el juez dispone de los medios de apremio, de los que deberá ser apercibido en la sentencia. ¿Cómo se notifica la colectividad? La sentencia se notifica, dice el código, por los medios idóneos, tomando en consideración el tamaño, la localización y demás características de dicha colectividad, y sobre los principios de que la notificación debe ser económica, eficiente y amplia. Esto tiene relevancia sobre todo en las difusas, donde muchas veces la gente no se entera, ¿no? Un tema relacionado con la sentencia es la apelación, expresamente previsto por el Código, en el 609, la apelación en caso de falta de representación, dice el Código, fraudulenta. Creo que aquí se incorpora un concepto por lo menos novedoso en materia de acciones colectivas, porque el concepto que se desarrolla en materia de legitimación procesal es el de representación adecuada. Aquí habla de representación fraudulenta. No sé si el legislador se quiso referir a lo mismo o sea otro concepto. Y es importante que repasemos el tema de la importancia que tiene de que la colectividad esté adecuadamente representada por los efectos que puede tener en la sentencia. En la teoría se dice que si la colectividad no está debidamente representada y el código lo reconoce, el juez en cualquier momento del procedimiento puede retirar la certificación al legitimado colectivo y promover la sustitución de otro. ¿Qué significa representación adecuada? Representación adecuada significa que quien ejerce la legitimación haga una demanda razonablemente bien estructurada, que sepa identificar el tipo de acción que está ejerciendo, que no se confunda, que no diga que viene por un individual cuando quería ser difusa, y el juez tiene facultades de control sobre este legitimado, de tal manera que si ve que el legitimado no es adecuado, lo puede remover. Y hay una peculiaridad: el demandado en las acciones colectivas le interesa que la representación sea adecuada. ¿Por qué? Porque en este tipo de litigios no es como los otros litigios que conocemos, donde las partes se suben a un ring de box a ver quién gana. Aquí, inclusive, al demandado le conviene que la defensa
que haga ese representante adecuado, ese legitimado, lo haga de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si lo hace mal, tiene el riesgo de que el juicio, por lo menos en la teoría que se manejaba la acción colectiva, es de que se abriera en cualquier momento y volver a ser demandado. Aquí se limitó el plazo, pero en la teoría del proceso colectivo este era uno de los quits, uno de los puntos importantes. Tú tienes que generar los incentivos necesarios para que se defienda el derecho de la mejor manera y le manda los mensajes tanto al actor como al demandado para que haya representación adecuada y que el juez haga bien su trabajo. Entonces la representación de la colectividad desde el juicio se considera de interés público y el juez debe vigilar de oficio que dicha representación sea adecuada durante la substanciación del proceso. Lo que se persigue es que los sujetos legitimados representen adecuadamente los derechos e intereses de la colectividad y no se encuentren en conflicto de interés con estos. En relación con la cosa juzgada, el artículo 614 contiene la frase textual que ven ustedes en la lámina: la sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada. Vamos a comentar brevemente lo que pasó en este asunto que presentó el despacho Álvarez y Asociados y 7 de los abogados del despacho. Esta planta que ustedes ven ahí es una planta tratadora de aguas negras que pertenece a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Mazatlán. Ahí está la planta, a la mano izquierda, aquí se ve más claramente, es el mar. Hubo unas notas periodísticas publicadas que decía que la planta tratadora arrojaba aguas negras crudas al mar. Yo creo que para ustedes ha de ser algo muy... El concepto de aguas crudas, entiendo que son aguas sin tratar, así como que si las agarraras del WC y las echaras al mar. No sé si sea ese el equivalente, según me explicaron eso es. Y hay otra nota en el debate que dice la Universidad Nacional Autónoma de México que hay daño ecológico por las descargas. Vamos a ver si me abre aquí el internet. Esa es la nota que salió. Dice: Mazatlán, Sinaloa, las aguas sin tratar que la planta del Crestón arroja a la bahía está generando un daño ecológico y un riesgo a la salud pública. Los índices de materia fecal, los índices de materia fecal y desechos en las playas han ido en aumento desde febrero del presente año, reportó el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. De acuerdo con una investigación realizada por el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, en lo que va del 2012 se han registrado 57 días de marea roja, cuando en todo el 2011 la cifra alcanzó los 56 de este fenómeno. El alcalde abajo dice que es normal. Dice: el alcalde aseguró que no hay problemas de contaminación en la bahía y que los vertimientos de aguas residuales son normales, ¿no? Entonces este es el antecedente. Va a estar muy contento porque estamos comentando este asunto acá. Bien. Estas son las referencias del caso. Es juicio civil de acción colectiva 22-2012, lo pueden consultar ahí en el índice que tiene el Consejo de la Judicatura, es el que hace un chisme. Fue promovido por 7 abogados del bufete Álvarez y Asociados, se demandó a la Junta Municipal, el juez 10º de distrito fue quien conoció el asunto. ¿Qué tipo de acción? Colectiva difusa, materia medio ambiente, prestaciones, la declaración judicial de que la demandada realiza actos que contaminan, arrojar agua cruda al mar, la reparación del daño causado a la colectividad, la restitución de las cosas sobre el sustituto, y que se condene a cesar de manera definitiva en las actividades. En relación con la procedencia de la acción, el juzgado 10º dice que no procede en virtud de que los integrantes de la colectividad no se encuentran legitimados
de conformidad con los artículos 585, fracción 2, en relación, y el 619. Pues parece que el juez de distrito leyó de manera distinta como yo lo he leído, ¿no? Lo que hemos platicado. Entonces, el derecho sustantivo que se estimaba como fundamentos, esta norma oficial mexicana 001 de ecología, que contiene los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales. Adicionalmente, el juzgado, el juez, además de que le dijo de que no eran más de 30, no eran 30, que necesitaba constituir una asociación civil y registrarla ante el Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Qué medidas precautorias solicitó él? La cesación inmediata, y menciona en la demanda que es urgente, que hay riesgo, que habrá daños de difícil o imposible reparación. Pide que se solicite una peritación a Profepa, a Conagua, al Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, que está ahí en Mazatlán, y en el capítulo de pruebas pues, aporta las notas estas periodísticas que yo puse aquí. Se fue a la apelación con el número de toca 17-2012 en el Tribunal Unitario del 12º Circuito, que está ahí en Mazatlán, frente al mar, tiene muy bonita vista. Ha admitido el 1 de octubre y estaba la audiencia fijada para el día de ayer. Tengo que checar a ver con estas personas qué pasó. ¿Cuáles son los agravios? Dicen que el juez indebidamente estimó que la colectividad no satisface la legitimación activa en acciones difusas. No es necesario 30, no es necesario el registro. Ellos dicen que si la colectividad es indeterminada, el juez no puede exigir un mínimo. Pues básicamente esto es el tema. Cualquier pregunta trataré de evadirla y de contestarla. Les agradezco mucho el tiempo, espero que haya sido claro. Rodrigo.